Ok, ya estamos grabando y déjame compartir el screen. Y ahí está. Ok, bueno, habíamos visto el principio de lo que era, ¿verdad? Un poco de la historia del masaje linfático y las aportaciones de Emil Boder, Johannes Asdon y Bruno Chicli. ¿Se acuerdan? ¿Hay dudas sobre esas aportaciones? El descubridor, ¿verdad? O el inventor del masaje linfático, masaje de drenaje linfático, lo hace el doctor Emil Boder en Copenhague, Dinamarca. ¿Okay? Realmente vamos a ver ahora que él no es realmente el primero, pero es el que hace, el que define bien los, las manipulaciones y es al que se le da el crédito. Y entonces en 1967 Johannes Asdon llevó a cabo un estudio científico, ¿verdad? Con más de 20.000 personas y publica ese informe. Y él es el que demuestra científicamente la efectividad del masaje linfático. Y Bruno Chicli, posteriormente, desarrolla entonces los métodos para reconocer el ritmo y flujo del movimiento de la linfa superficial y profunda. Entonces, vamos a ver este asunto de la linfa, de dónde viene. Bueno, pues, ¿de dónde nos viene esto de la linfa? El descubrimiento de la linfa se remonta a los griegos. Sistema circulatorio linfático fue durante siglos el más desconocido del sistema del organismo. Ya en la antigüedad los griegos de Epidaura, en la leyenda mítica del dios Apolo, que es el dios de la medicina, sospechaba los poderes secretos de esta sangre blanca, así era como le decían a la linfa, sangre blanca. Eh, Aristóteles, en el del 348 al 322, eh, filósofo griego, discípulo de Platón, médico y profesor de Alejandro Magno, citaba la existencia de unos vasos que contenían un líquido incoloro. Eh, Herofilos, otro médico griego de la famosa escuela de Alejandría, escribía textualmente, de los intestinos salen unos conductos, eso era lo que escribía, o vasos, ¿verdad? Que no van para el hígado, sino una especie de glándula, lo que hoy conocemos como los ganglios linfáticos. Los hebreos, según el texto de Filón, parecían conocer la importancia de los ganglios, nudos de los vasos linfáticos y de sus relaciones con el sistema de defensa del organismo. Los médicos de esa época conocían los conductos linfáticos del intestino, que en forma de cadena de perlas contiene un jugo lechoso, chilus, que sirve para digerir grasas. O sea que ya desde la antigüedad se conocía la importancia de la linfa. Los médicos después de la apasionante época de la antigüedad clásica pasaron casi 2000 años en los que en Occidente apenas se progresó en el campo de la medicina por culpa fundamentalmente de la Iglesia Católica, que prohibía las disecciones y estudios anatómicos en cadáveres. Esto ocurre durante el oscurantismo. ¿Verdad? Es la Edad Media. Entonces ya hasta el siglo XVII, en la época renacentista, se descubrió y se volvió a estudiar el sistema linfático. Ello se produjo gracias a las aportaciones del italiano Gaspare Aselli.
Este documento ustedes lo tienen también, lo pueden leer posteriormente. Aquí hay un error, no es 1922, es 1622. Y este no va. ¿Okay? Gaspare Aceli, que en 1622 descubrió la existencia de unos vasos de aspecto lechoso en el intestino del perro y que apenas se distinguían cuando la bisección se realizaba con el animal en ayunas, lo que le hizo eh, relacionar el conocimiento de estos vasos con el proceso digestivo. Por otra parte, el francés Jean Pequet, 1622 a 1674, descubrió en 1651 en un cadáver humano la existencia del conducto torácico, que le llamó ductos torácicos. Déjame subir esto aquí. Ductos torácicos. Una especie de receptáculo en un sitio que se denominó entonces la cisterna de Chili o cisterna de Pequet, en honor al descubridor. Y no finalmente, pero dos grandes figuras de su tiempo, el sueco Ulf Rudbeck y el danés Thomas Barton, fueron los primeros en relacionar todos estos descubrimientos parciales y en considerar el sistema linfático vascular como una unidad funcional. Rudbeck definía los ganglios linfáticos como glandulae aquosae, por el líquido claro que hay en su interior, mientras Bartholin fue el primero en usar la denominación vasa linfática o vasos linfáticos y, y de ponerle al nombre al líquido de linfa, ¿verdad? O linfática, eh, por su contenido, por el aspecto limpio o de agua clara que tiene esta. La palabra proviene del latín limpidus o claro. Así, en 1637 comenzó el primer estudio serio por Tomás Bartholin, instalado en el Terramum Theatrum Anatomicum de Copenhague. Escribe cuatro tomos del sistema linfático y se los ofrece al rey Federico III. Bartholin define este sistema como un sistema natural de limpieza corporal. Es importante esta opinión de Bartholin porque eso es lo que hace la linfa o el sistema linfático. Es un sistema de limpieza corporal. Por eso es tan importante en el tratamiento o en los tratamientos de reducción de celulitis, los tratamientos anticelulíticos. Si no limpias el sistema, no puedes remover la celulitis, los tóxicos que causan la celulitis. Este descubrimiento en aquella época no fue acogido con el entusiasmo que se merecía. Tuvieron que pasar 2 siglos hasta que a finales del siglo XIX, concretamente en 1883, un investigador francés, Sappi, puso al día el gran atlas de la circulación linfática. Sappi es el que, o Sapei, es el que crea ese atlas, ¿no? El que nos dice dónde están los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Las investigaciones siguieron su curso. Uno de los primeros investigadores norteamericanos, el profesor Cecil Drinker, pronosticó hace 30 años: el sistema linfático es el sistema orgánico más importante para la vida de los seres humanos y los animales. Piense que a este sistema no se le da mucha importancia, sin embargo, sí es bien importante. ¿Sí? Si uno no estudia masaje o estudia drenaje linfático, está estudiando medicina, apenas se oye hablar del sistema linfático, mientras que el sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema reproductor, esos otros sistemas sí se les da importancia, pero a este sistema casi no se les da importancia, y sin embargo es muy importante. Otro personaje destacado en el tema fue Winnie Walter, un profesor de cirugía austriaco
cuyas experiencias a finales del siglo pasado fueron claves para otros autores posteriores, tales como Leduc, que descubrió las maniobras del masaje de drenaje linfático más detalladamente y con excelente precisión. Fíjate que quien realmente las descubre antes que Emil Boder es Leduc. Winnie Walter describió el primer método de drenaje linfático. Sin embargo, según él, la totalidad del tratamiento adquiere más efectividad mediante la hospitalización del paciente durante un periodo de entre 4 y 5 semanas. No obstante, a pesar de conseguir buenos resultados, este método cayó desgraciadamente en el olvido al cabo de unos años. Fíjate que en este momento no se le dio importancia. En 1912, Alexis Carrel conseguía el Premio Nobel de la Medicina para sus trabajos a propósito de la regeneración celular, mostrando lo fundamental de la linfa en los tejidos vivos. Hizo su experiencia, hoy legendaria, con el corazón de un pollo, cuyas células estaban constantemente regeneradas por la linfa, la cual no para de regenerarse. Este es el que le da pie a Boder. Este hallazgo esencial permitió que el doctor Emil Boder, 20 años más tarde, dedujese que lo que valía para la célula del pollo podía hacerlo para el hombre. Entonces el doctor Boder adoptó un método inteligente llamado método de drenaje linfático, permitiendo rechazar los desperdicios tisulares a la vez que regeneraba la linfa en los tejidos. A principios de los años 30, el matrimonio danés Emil Boder y su esposa Astrid Boder trabajaban como fisioterapeutas en Cannes. Gran parte de sus pacientes procedían de la húmeda y fría Inglaterra. La mayoría venían aquejados de enfermedades infecciosas crónicas de las vías respiratorias superiores, sinusitis, faringitis, rinitis, amigdalitis, etc. Atraídos por el clima soleado del Mediterráneo, a Boder le sorprendía que prácticamente todos ellos se les palpaban unos ganglios linfáticos en el cuello, hinchados y duros. Intuitivamente se le ocurrió un suave masaje de estos ganglios con el fin de mejorar el estado de salud de aquellos pacientes crónicos, lo cual se confirmó ampliamente en la práctica. Ay, qué mal me quedó eso. Eh, el doctor Boder, 1896 a 1986, a pesar de no ser médico, que en realidad era doctor en fisiología, hizo un descubrimiento genial que ha constituido un gran avance dentro del campo de la medicina y la estética. Realmente masajear los ganglios linfáticos en una infección aguda en la que aparecen hinchados y dolorosos constituye una verdadera contraindicación, pero no así en la mayoría de las afecciones de tipo crónico en las que la palpación ganglional no es dolorosa. El matrimonio Boder se dedicó en cuerpo y alma a profundizar sobre las posibilidades del nuevo tipo de masaje desarrollado por ellos, naciendo así lo que hoy conocemos como drenaje linfático manual. En la primavera de 1936 se presentó en París por primera vez el drenaje linfático manual, concretamente en un congreso sobre belleza que se realizó en la capital francesa. El doctor Boder, como seguidor de la medicina humoral en un sentido más clásico y en un principio, le atribuyó a la linfa un papel nutritivo y regenerador de los tejidos del cuerpo, que no se ajusta a la realidad, ya que la linfa es un líquido que transporta residuos y no tiene funciones nutritivas. No obstante, al activar la salida de la linfa y el líquido intersticial encharcado mediante el drenaje linfático manual, así
que sí que mejora la calidad de los tejidos afectados, pero no porque nutra mejor, sino porque los limpia mejor. Estas inexactitudes por parte de Boder y el hecho de no ser médico fueron motivo de prejuicios por gran parte de la clase médica durante muchos años, a pesar de mostrarse el drenaje linfático manual como un excelente método en la práctica. Hasta no hace muchos años, investigadores médicos como los profesores Foldy Kuhnke en Alemania, Casley Smith en Austria o Collard en Bélgica, entre otros, no comenzaron a interesarse por el sistema linfático vascular y a estudiar los efectos del drenaje linfático manual a un nivel mucho más científico que el desarrollado por Boder. En los últimos años de la vida de Boder, se dio la representación de su método a la escuela de Walchis en Austria y al profesor Foldy en Alemania. El tratamiento descongestivo del linfedema fue redescubierto por Stilwell en 1969. Hasta hace relativamente pocos años, para el tratamiento de los grandes edemas únicamente se utilizaba el drenaje linfático manual. Actualmente el drenaje linfático manual se incluye en un concepto más amplio, en la que se incluye el drenaje linfático manual complementando con vendajes compresivos, cuidado de la piel, ejercicios de kinesiterapia, tratamiento postural, como vemos en el capítulo 9 de esta monografía. Bueno, eso es lo que está aquí. Lo pueden después ver más adelante si es que la foto les permite leerlo. Si no, les tomo otra foto. Les pregunto sobre los antecedentes históricos. ¿Hay preguntas? No. Ok. Vamos entonces a ver qué cosa es eso de la linfa. Déjame ver dónde es que estoy. Ok, aquí primero. Descripción general del sistema linfático. Vamos a ver qué es eso del sistema linfático. Acuérdense que el sistema linfático está ligado a otros dos sistemas. El sistema circulatorio y el sistema inmunológico. ¿Okay? Entonces, mira, ustedes pueden ver la pantalla, ¿verdad? Mira lo que dice. Esto que estoy leyendo aquí es lo mismo que van a ver en una cintita aquí, que es la descripción, lo que están hablando en inglés, que ustedes no lo van a escuchar, pero van a poder leerlo aquí. Va a salir una cintita negra y ahí van a poder leer lo que está explicando el video. Y es esto que les voy a leer ahora aquí. El timo y el vaso, junto con una red de vasos linfáticos, incluye timo y vaso porque está considerando al sistema linfático parte del sistema inmunológico. Junto con una red de vasos linfáticos, conductos y ganglios forman el sistema linfático, que protege al cuerpo al eliminar agentes patógenos. Es que lo considera como parte del sistema inmunológico. Los tejidos del cuerpo están rodeados por los vasos linfáticos y capilares del sistema circulatorio. Cuando se intercambian agua y otras sustancias entre los tejidos y el torrente sanguíneo, sustancias no deseadas ingresan a la red linfática y llegan a los ganglios. Hay grupos de ganglios linfáticos en la axila, la ingle, el cuello y la región intestinal. Los ganglios están llenos de linfocitos, las células de defensa del cuerpo. Me perdí. Cuando se intercambian otros, no se desea integrar. El grupo ganglio. Ok. Míralo aquí. Las células de defensa del cuerpo. Las células
respaldan la inmunidad al eliminar agentes patógenos que pueden provocar infecciones. El líquido linfático limpio viaja hacia la cavidad torácica y reingresa al torrente sanguíneo. Vamos a ver el video ahora. The thymus and spleen, along with a network of lymph vessels, ducts, and nodes, form the lymphatic system that protects the body by removing pathogens. Tissues in the body Lo que ven en verde son los vasos linfáticos. ¿Okay? are surrounded by lymphatic vessels and capillaries of the circulatory system. As water and substances are exchanged between tissues and the bloodstream, Aquí vemos cómo entran las partículas al sistema. unwanted substances enter the lymphatic network and travel towards nodes. Groups of lymph nodes are located at the axilla, groin, neck, and in the intestinal region. The nodes are filled with lymphocytes, the body's defense cells. These cells support immunity by eliminating Eso que estamos viendo ahí these ahora, defense cells. The nodes are filled with lymphocytes. ese, The thymus and spleen, along with a network of lymph vessels, axilla, groin, neck, and in the intestinal region. The nodes are filled with lymphocytes. esto es el nódulo. ¿Okay? Y ahora vamos a ver, la próxima imagen es lo que ocurre dentro del nódulo. The body's defense cells. These cells support immunity by eliminating pathogens that can cause infections. Clean lymphatic fluid travels towards the thoracic cavity and re-enters the bloodstream. Eso último que vimos es el ángulo venoso, es cuando regresa la linfa, regresa al torrente sanguíneo. Okay. Ahí vemos cómo están distribuidas las estructuras del sistema linfático. Y ahí tenemos otra. Pues bien. Todavía sigue habiendo ruido ahí. Okay. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues seguimos entonces. Mira. ¿Por dónde vamos a empezar? Por aquí. Ya vimos ahí en términos generales qué cosa es el sistema linfático. Ahora, ¿qué son los vasos? Siempre que pensemos en vasos, pensemos en tubos. Siempre que pensemos en vasos, vamos a pensar en tubos. Los vasos son tubos, ¿verdad? Si estamos hablando de vasos linfáticos, pues son tubos que transportan linfa. Si estamos hablando de vasos sanguíneos, pues son tubos que transportan la sangre. ¿Okay? Entonces, estos tubos, o las paredes de estos tubos, ¿verdad? Las paredes de los capilares linfáticos están formados por una sola capa de células endoteliales planas. ¿Se acuerdan en anatomía que vimos las células, cómo se organizan las células? ¿Verdad? Y cuando dice una sola capa, quiere decir que es eso mismo, las que no son estratificadas, que son simples, ¿verdad? Una sola línea de células planas. La superficie externa de las células tiene finos filamentos de anclaje que conectan los capilares al tejido circundante.
el movimiento del tejido o la presión del líquido en el tejido conectivo ala los filamentos, por lo tanto abre espacio entre las células de las paredes capilares y permite que el líquido del tejido ingrese al capilar linfático. Estos filamentos de anclaje juegan un rol importante en el masaje de drenaje linfático, puesto que los movimientos suaves del masaje alan los filamentos, favoreciendo la circulación del líquido hacia el sistema linfático. Los espacios creados entre las células y las paredes capilares linfáticos actúan como diminutas válvulas que permiten que el líquido de los espacios intersticiales, que ya sabemos lo que es el espacio intersticial, ¿verdad?, ingrese a los capilares. Una vez dentro de los capilares, el líquido se considera linfa. Esa es la diferencia entre el espacio o el líquido intersticial y la linfa. Cuando está en la célula o entre las células, se llama líquido intersticial. Ese mismo líquido, una vez entra al capilar linfático, entonces se llama linfa. La linfa es transportada desde los capilares hacia los precolectores. Y aquí ya estamos viendo de nuevo, que esto también lo vimos en anatomía, el orden en que van, cómo se van haciendo más gruesos los vasos linfáticos, ¿verdad?, hasta que llegan al ángulo venoso. La linfa es transportada desde los capilares, que son los más finitos, hacia los precolectores, ligeramente más largos, que contienen válvulas bicúspides que evitan el flujo de regreso y conducen la linfa hacia los vasos colectores. Piense que vamos de los capilares linfáticos, vamos a los precolectores, y de los precolectores vamos entonces a los colectores. Ligeramente más largo, como en válvula. Evitan el regreso. Ok, hacia los colectores incluso más grandes. Los colectores son vasos que transportan más importante, que transportan la linfa hacia los ganglios linfáticos y luego hacia los troncos. De los colectores entonces pasamos a los troncos o ductos más grandes. Las paredes de los vasos colectores tienen varias células de espesor. Quiere decir que según vamos pasando de los capilares, que tienen una sola capa, a otros conductos, el número de células en las paredes va aumentando. Se van haciendo los conductos más grandes y más gruesos. Varias células de espesor, y contienen músculo liso. Ese músculo liso ayuda a impulsar la linfa a través del sistema. ¿Okay? El músculo liso que tiene es como si fuera una espiral alrededor de este vaso colector. Y cuando ese músculo liso se contrae, lo que hace es que exprime, como si usted cogiera un spring, ¿verdad?, y lo pusiera alrededor de un tubo plástico, y coge el spring y lo ala por las puntas, ¿verdad? Pues el spring se acorta, ¿verdad? Se exprime, apretaría ese tubo plástico. Pues así mismo, el músculo liso exprime el vaso sanguíneo y hace que la linfa entonces se mueva. El músculo liso de los vasos colectores linfáticos se encuentra bajo el control del sistema nervioso autónomo. Es más dinámico cuando lo activan los impulsos parasimpáticos. Quiere decir que cuando estamos en reposo, ese músculo liso de los vasos linfáticos es más activo. Por eso es que el masaje linfático va a ser un masaje bien suave, bien superficial, bien relajante.
activa el sistema parasimpático. Muchos modelos aprovechan estos masajes. Pues ahí no sabría Escucha. decirte si las modelos lo aprovechan, pero me imagino que sí, porque si no quieren tener celulitis, Que pagan la celulitis, por eso mismo las que modelan, que si las de, ¿cómo se llama esta tienda? Victoria's Secret, que si las modelos esas de, pagan en Instagram, una muchacha que se dedica a eso, a masaje linfático, y muchas apuntan para darse ese tratamiento. es correcto. Y el masaje, si te vas a dar un tratamiento anticelulítico, para que sea efectivo, necesitas primero haber hecho drenaje linfático. Si no, perdiste los chavos porque los tóxicos que remueva el tratamiento anticelulítico no tienen por dónde salir. Si el sistema linfático está atascado. Entonces, los troncos o ductos son los vasos linfáticos más grandes que transportan linfa a las venas profundas en la base del cuello, donde la linfa se reúne con la sangre justo antes de reingresar al corazón. Ese sitio donde la linfa se reúne con la sangre se llama el ángulo venoso. Apunta, Cucho. ¿Lo ves que está subrayado en verde? Importante conocer que el ángulo venoso es la unión de las venas yugular y subclavia. En ese ángulo venoso, ahí es donde la linfa se une con la sangre venosa para regresar de nuevo a pasar para el corazón. Hasta aquí. ¿Dudas? No. ¿Vamos bien? Ok. Los vasos, entonces, hay unos vasos linfáticos que son especializados, que son los que están ubicados en las paredes del intestino delgado. Se llaman vasos quilíferos. Transportan la grasa que se absorba en el tracto digestivo. Es un líquido lechoso que se recolecta en los vasos quilíferos. Y eso se llama quilo. ¿Verdad? Aquí vemos la definición del quilo, que también la deben saber. Todo eso que está subrayado en verde lo deben conocer. Entonces, aquí vemos la forma de un capilar linfático. Cuando nosotros hacemos los movimientos del capilar, del masaje linfático, lo que hacemos es que alamos, tiramos de estos pelitos y así eso abre el capilar, abre el espacio y entonces permite que más cantidad de linfa entre al capilar. ¿Verdad? Esto que ustedes ven aquí es la representación de una válvula bicúspide. Se llaman bicúspide porque tienen forma de V. ¿Verdad? Y estas son las válvulas que no permiten que la linfa regrese. Una vez la linfa ha ido hacia allá, cuando trata de regresar, esta válvula se cierra y no permite que la linfa regrese. Unas válvulas similares tiene el sistema venoso. La gente que tiene problemas de venas varicosas es que estas válvulas bicúspides se dañan y permiten el regreso de la sangre para atrás. Y por eso es que le dan venas varicosas. Es porque esta válvula bicúspide deja de funcionar. Ok. Entonces, ya vimos por encimita el sistema linfático. ¿Verdad? ¿Qué es entonces la linfa? La linfa es líquido intersticial absorbido por el sistema linfático. El líquido intersticial se deriva del plasma sanguíneo y baña continuamente las células y los tejidos conectivos. Esto le dimos muy duro, hablamos mucho de esto en anatomía y explicamos la importancia de mantener limpio el intersticio. ¿Se acuerdan el dibujito de la célula?
una al lado de la otra, y el espacio intersticial, si tenemos un intersticio limpio, no nos enfermamos, ¿verdad? Hay un investigador que dice que todas las enfermedades comienzan en el intersticio. Bueno, pues la linfa, que es lo mismo que el líquido intersticial, solo que cuando está entre las células se llama líquido intersticial, una vez entra al capilar linfático se llama linfa. Los tejidos reciben nutrientes y materiales de construcción de este líquido intersticial y también liberan productos de desechos y toxinas al fluido. Sin ellos los tejidos pronto se secarían y degenerarían. Entre el 80 y el 98% de este líquido, que contiene gases disueltos, productos de desecho del metabolismo y agua, es reabsorbido en los vasos sanguíneos. Entre el 2% y el 20% del líquido se absorbe dentro del sistema linfático para convertirse en linfa. Quiere decir que aproximadamente el 10%, en promedio el 10%. La linfa está compuesta por aproximadamente 96% de agua y puede contener proteínas, grasas, hormonas, enzimas, linfocitos, fagocitos, restos de tejidos, partes de células, bacterias, virus y otras toxinas, incluyendo tejido canceroso. Los espacios de reabsorción de los capilares linfáticos son de 4 a 5 veces más grandes que los capilares venosos. Eso es lo que permite recoger moléculas de desecho que no pueden irse por la vena porque no caben. Profesor, Dime. disculpe, es que Janet está escribiendo que trató de conectarse y que no se escuchaba nada. Ah, caray. Ahí está. Janet, ¿me escuchas? Hello. Ahora sí me escuchas, Janet. Dice que no creo. Ok. ¿Me escuchas ahora? Buen día. Buenos días. Ahora sí me escuchas. Hello, Janet. Sí, buen día. Me pude conectar ahora. Ok, ahora sí me escuchas. Sí. Ok, chévere. Bien, pues aquí estamos. Mira. Estábamos repitiendo, ¿verdad? Que el capilar linfático es 5 veces más grande que el venoso y que permite entonces recoger del espacio intersticial productos de desechos que no caben por la vena. Por eso es que el masaje linfático hace más eficiente al sistema circulatorio, porque acelera el proceso de limpieza del intersticio. ¿Okay? Cuando aceleramos ese proceso de limpieza, permitimos entonces que más sangre oxigenada llegue hasta la célula y con más nutrientes y que la célula se mantenga más limpia, y eso hace que la célula entonces funcione mejor. Okay. La linfa está compuesta por aproximadamente 96% agua y puede contener proteínas, grasas, hormonas, enzimas, linfocitos. Okay. Los espacios de absorción esto también lo leímos ya. Esto permite que los capilares linfáticos absorban proteínas, antígenos y otros restos de elementos más grandes. Y por ser tan grandes o tóxicos no se pueden absorber en el sistema venoso. Los contaminantes que podrían ser dañinos si se les deja circular libremente por el sistema vascular son transportados por los vasos linfáticos aferentes, o sea, de ingreso. Apunta, Cucho. Hay que distinguir entre los vasos linfáticos aferentes
¿ok? Que son los de ingreso, y los vasos linfáticos eferentes, que son los de salida. Cuando entran, son depositados en los ganglios linfáticos, que son las pelotitas esas que vimos en el video. En esta parte, o sea, dentro del ganglio, los antígenos, las células dañadas y las toxinas son reguladas, descompuestas o devoradas por los linfocitos. Se convierten en sustancias inofensivas y salen de los ganglios linfáticos a través de los vasos eferentes o de salida. Eventualmente pasan por los conductos linfáticos de regreso al sistema sanguíneo para ser eliminados a través del hígado, los riñones, los pulmones o el sistema digestivo, y yo le pongo aquí, muy importante, el intestino. Estos son los filtros del cuerpo. ¿Okay? Aquí es donde se filtra la sangre. ¿Ven? O vamos a decir más bien los líquidos, porque estos filtran sangre, pero el intestino, ¿verdad? El sistema digestivo y especialmente el intestino, lo que hace es filtrar el agua. En cada digestión que nosotros hacemos, creo que van 5 litros de agua, algo así, no recuerdo. Pero es mucha agua que se usa. Y el intestino grueso lo que hace es recuperar el agua de la digestión. ¿Okay? El problema es que si nosotros tenemos un intestino sucio, esa agua es como agua de cloaca, porque tiene que pasar por toda la caca que está en el intestino para llegar al torrente sanguíneo. ¿Verdad? Del torrente sanguíneo pasa a la vena, creo que se llama vena hemorroidal, y después de ahí al sistema porta, y del sistema porta pasa al hígado. Y el hígado coge esa agua de cloaca que pasó por toda la caca del intestino y la filtra. La tiene de aquí, pasa acá al hígado. Y el hígado tiene que volver a filtrar ese líquido antes de depositarlo en el torrente sanguíneo. Si nosotros tenemos un intestino limpio, facilitamos el trabajo del hígado. Ok. La linfa generalmente fluye hacia el corazón. El flujo superficial de la linfa en un sistema que por lo general es saludable y sin obstrucciones, es hacia los ganglios linfáticos más cercanos, responsables de drenar la zona. La linfa fluye desde los capilares linfáticos a los precolectores, luego a los colectores más grandes que transportan el líquido hacia los ganglios linfáticos. La linfa viaja desde los ganglios linfáticos a vasos colectores más profundos y hacia el ducto torácico de las extremidades inferiores, hacia el sitio de reingreso venoso en la base del cuello, desde las extremidades superficiales. La linfa del lado derecho de la cabeza y cuello, la extremidad superior derecha y el lado derecho del torso, por encima de la línea del cinturón, fluye hacia el ducto linfático derecho antes de reingresar al sistema sanguíneo venoso cerca de la unión de la vena subclavia derecha y la vena yugular derecha, que déjenme mostrarle aquí. Yo creo que ya yo se los había enseñado. Aquí está el ángulo venoso. Acá. Yugular y subclavia. Aquí es donde está el ángulo venoso. ¿Sí? Y ahí es donde, a ver si el sistema linfático muestra. Yo creo que no lo muestra. Urinaria y linfática.
no muestra dónde o cómo es que entra al ángulo venoso. Pero ese es el ángulo venoso. Y ahí es donde el sistema linfático se une de nuevo a la sangre. Bueno, hasta lo que hemos cubierto hasta ahora, ¿hay alguna duda? Sí, no, No. chévere. Ah, Bueno, lo dejamos aquí. Nos volvemos a reunir el martes para linfático. Ahorita nos reunimos para kinesiología. Pero nos volvemos a reunir el martes para linfático. Y ahí chequeamos la asignación. ¿Okay? Y vamos a ver entonces las definiciones. ¿Ok? Si alguno tiene dificultad, puede ver el video porque sobre los antecedentes históricos, la clase de hoy fue sobre eso, así que para hacer la asignación puede revisar el video y ya empezamos a ver, a definir algunos de los conceptos que están en las definiciones. Y el martes vamos a terminar de definirlo. ¿Ok? Algo que se me había olvidado decirles es que los exámenes ahora solamente van a tener 20 preguntas y usted va a tener 40 minutos para contestarlo. Así que le sale a 2 minutos por pregunta. ¿Ok? Y tiene 5 oportunidades para hacerlos. ¿Ok? No me acuerdo si ya les había dicho eso. Pero si no se los había dicho, se los digo ahora. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ninguno?